Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana y vamos a estar en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo número 11. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias por su palabra. Permita, buen Dios, que su palabra sea expuesta de una forma correcta. Le agradecemos, Señor, porque usted continúa hablándonos por medio de su palabra y venimos aquí para escucharle, venimos aquí para adorarle, para obedecerle y amarle, Señor. Y mientras más le conocemos, nuestro amor por usted se engrandece, nuestra adoración hacia usted se magnifica, porque usted es eterno, alto y sublime, Señor. Y le adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, los textos que acabamos de leer, estos textos del versículo 5 al versículo 11, que son 6 versículos, son de los versículos que enmarcan uno de los misterios más grandes que existen, aún dentro de la teología. Estos versículos también son conocidos como el himno kenótico, que nos hablan acerca de la doctrina de la kenosis, que se refiere a que Dios mismo se despojó de sí mismo para venir a tomar forma de hombre, de siervo. Y es uno de los misterios más grandes que existen. Y como tal, debemos tratarlo como ello. Dentro de las Escrituras, amados hermanos, vamos a encontrar paradojas, vamos a encontrar también textos que se complementan. Vamos a encontrar misterios. Y dentro de esos misterios tan profundos, precisamente está la kenosis. Y este asunto debe ser tratado con mucho cuidado, porque muchos predicadores hablan acerca de esto con una falta de responsabilidad hacia el tema. Algunos comentan que Dios se despojó
de sus atributos. Otros comentan que Dios se despojó de ser Dios para venir aquí a la tierra a servir. Pero todo ello es un error. Entonces el día de hoy vamos a ver de qué nos hablan estos versículos. En primer lugar, son versículos que nos llevan a la humildad. Son versículos que aplastan o deben destruir por completo todo nuestro orgullo que podamos tener, toda altivez que podamos tratar de demostrar, puesto que la exhortación a la humildad y al desinterés son posibles para quien vive en Cristo. El mandato principal en estos versículos es tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El teólogo Meyer escribe de la siguiente forma: haya pues en vosotros este sentir. Tened los mismos pensamientos compasivos. No consideren ustedes sus propios intereses exclusivamente. No permitan que algo vuestro impida, sino estad siempre listos a sacrificaros hasta lo último para que el propósito redentor de Dios sea comunicado por vuestro medio a los que tanto necesitan su salvación. Es algo asombroso que cada día nosotros, aunque tan imperfectos, podamos reiterar el plan y la obra de Jesucristo, nuestro Emmanuel, nuestro Salvador. Aún como cristianos, amados hermanos, necesitamos recordar los rudimentos de la fe, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y una de ellas es que Cristo vino al mundo a pagar por nuestros pecados y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esas palabras, por pequeñas que sean, nos hablan del gran poder de Dios, pero también son suficientes para recordarnos que debemos ser humildes en todo momento. Muchas veces se nos olvida, muchas veces pensamos que debemos merecer ciertas cosas, y eso es común en los seres humanos. Pero siempre debemos recordar que si Dios se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo, que si Cristo vino a servir y no para ser servido, nosotros también, con mucha más razón, debemos servirle a Él. Entonces, para que observemos correctamente qué es en verdad
la humildad y la misericordia, estos versículos también nos hablan acerca de los estados de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, la preexistencia de Cristo. Ese es el primer estado que nos menciona Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Que Cristo preexiste, existe antes de todo lo que fue creado. Por eso, el apóstol Pablo menciona que siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, creador de todo lo que existe, o sea, que preexiste, y como nuestro Señor Jesucristo también se los decía a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. Cosa que los volvía locos, porque ellos sabían que el único eterno, como se les menciona en Deuteronomio capítulo 6, oye Jehová, vuestro Dios uno es, y ese Dios, solamente Él es eterno, y ese mismo atributo es el que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer estado del que nos habla el Filipenses capítulo 2 es la preexistencia de Dios, de Cristo. El segundo estado es la humillación de Cristo. Y el tercero es la exaltación de Cristo. La humillación de Cristo al venir a la tierra. La humillación de Cristo al nacer en un pesebre. La humillación de Cristo al ir voluntariamente a la cruz del Calvario. Y recibir todo el castigo que merecíamos nosotros como pecadores, pero su exaltación también. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El cual siendo en forma de Dios, menciona el versículo 6. Esta palabra forma se refiere a que Él era Dios, Él es Dios. Era Dios desde el principio, es Dios en el presente y será siempre Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 nos menciona: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5, en su segunda parte del versículo nos menciona: Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Al referirse al Cristo preexistente, la forma de Dios, no puede ser otra que la razón misma del sujeto, de manera que viene a significar la naturaleza divina de Jesús. No puede entenderse la obra de Jesucristo sin determinar antes quién es, sin determinar antes de dónde vino y cómo puede llevar a efecto la redención del pecado y la comunicación de la vida divina a los hombres.
nuestro Salvador, nuestro Redentor, es Cristo Jesús. Y solo puede ser Él, y solo pudo ser Él, porque solo su sangre posee un valor incalculable. Porque Dios es eterno y hemos pecado en contra de Él. Hemos desobedecido a Dios. Las leyes de la naturaleza fueron creadas y todas y cada una de ellas obedecen a Dios hasta el día de hoy. La lluvia cae como Dios se lo mandó. Las plantas crecen como Dios les ordenó. El sol sale y se mantiene a la distancia en la que Dios lo puso. La lumbrera de noche, que es la luna, ejerce su ciclo alrededor de la tierra, como Dios lo quiso así. Pero es el hombre, la creación más extraordinaria, quien desobedeció a Dios, al único Dios eterno, y por ello el castigo es eterno. La ira de Dios también es una ira eterna en contra del pecado. Por ello, solamente una justicia eterna, una propiciación con un valor eterno, podría satisfacer la justicia de Dios. Por eso, solamente en Cristo se encuentra la salvación. El fundamento bíblico de la preexistencia de Cristo proyecta la base histórica de la redención, o lo que es igual, al principio vital de la soteriología. Esa parte, esa doctrina que nos habla acerca de la obra de Cristo. Pablo pasa de la preexistencia a la renuncia voluntaria de sus derechos que son naturales como Dios. En esa forma de Dios, estuvo dispuesto a vaciarse para llegar al estado de humillación en la forma de siervo. Cristo no consideró la manifestación exterior de su deidad como algo irrenunciable y que debía retener a toda costa. Eso es la kenosis. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 nos menciona: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan de redención fue establecido desde antes de la fundación del mundo, en donde hubo un concilio santo, donde el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para determinar, para decretar la obra de salvación que se llevaría a cabo en su tiempo y en su momento. La decisión de no mantener a cualquier precio la expresión gloriosa de su deidad tuvo que haberse tomado en la eternidad. Es un excelente ejemplo para quienes en Filipos eran incapaces de declinar sus derechos, manteniendo el conflicto entre ellos, sin tener en cuenta que quien realmente tuvo derechos no los consideró como irrenunciables para poder entregarse, amados hermanos, personalmente a favor no de sus amigos, sino de sus enemigos. El único que tenía derechos, el único que tiene todo el derecho de ser exaltado, de ser obedecido, de ser magnificado, es Dios mismo. Pero Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La verdadera libertad, amados hermanos, no consiste en tener los derechos, sino en ser capaz de desprenderse de ellos. El que eternamente existe en forma de Dios porque es Dios, deviene en un acto voluntario a otra forma. Del hecho en sí trata esta primera expresión, sino que se despojó a sí mismo. Tal vez mejor explicado es se anonadó, se limitó. Entonces, acerca de la primer pregunta que hacíamos, ¿de qué se despojó Dios? ¿De qué se vació? Bueno, algunos creen que se despojó de su naturaleza divina. Pero el Señor se despojó de la impronta divina en la que Dios se manifestó a los hombres, cubriéndola con el traje de trabajo del siervo de Dios, que era su humanidad. Desde su condición de hombre, tenía que mostrarse a los hombres en semejanza de hombre. La kenosis nos habla que Él se vació a sí mismo. De su trono de gloria a tomar forma de hombre. La Biblia enseña que Él es el unigénito del Padre, eternamente. Cuando estaba en la tierra como hombre, seguía siendo el mismo Hijo unigénito. Juan capítulo 1, versículo 14 nos menciona: y
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas las cosas fueron hechas por Él y en Él y para Él. Mateo capítulo 20, versículo 28 también nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo soy el buen pastor, dice nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Se hizo pobre. Se hizo pobre al ocupar el lugar solidario del pecador en la cruz, haciéndose deudor sustituto para que en esa pobreza los pobres sin nada y sin esperanza pudieran tener el regalo de la misma vida de Dios, la vida eterna con que son para siempre enriquecidos. Como se dice antes, el Señor se despojó de su gloria, encubriéndola bajo el porte que manifestaba su condición de siervo de Jehová. Isaías, capítulo 53, versículo 13 en adelante nos menciona: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué, hermanos? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amados hermanos, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y ese es el segundo estado del que nos habla Isaías. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y una muerte cruel, una muerte en la cruz. Se hizo obediente, obediente al Padre. Se sometió al Padre. Para morir en la cruz del Calvario, como se había determinado en aquel concilio de la Santísima Trinidad. Así que nuestro amado Salvador es Dios, pero también es hombre, porque se hizo hombre. Todo el dolor,
inimaginable que puede padecer un hombre, Él lo padeció. Él cargó con toda la ira y todo el rechazo que merecemos nosotros como pecadores. Toda esa, amados hermanos, ira que necesita ser satisfecha, toda esa justicia que necesita ser satisfecha, porque es una ira justa de parte de Dios. Cristo la satisfizo. Él satisfizo la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Él se humilló. Él se humilló a sí mismo. Pero ahora vamos a ver el tercer estado de nuestro Cristo, que es la exaltación. Y leemos en el versículo 9 de Filipenses 2 que menciona: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y nosotros le exaltamos a Él, nos sometemos a Él, queremos andar como Él anduvo, le anhelamos a Él. Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Y como menciona Pablo, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Deseamos andar como Él anduvo? Aprendamos por medio de la palabra de Dios entonces cómo Él anduvo. Cuando lo abofetearon, no dijo ni una sola palabra, enmudeció su boca. Cuando lo llevaron a la cruz del Calvario y lo crucificaron, lo que Él mencionaba es: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El eterno Dios estaba dando su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos explicar eso? No podemos explicarlo. Es un misterio muy profundo. Nuestra imaginación, nuestro pensamiento va más allá de lo que es Cristo, de lo que es Dios. Por eso al inicio también cantábamos que Él es más grande de lo que imaginamos. Es más hermoso de lo que pensamos. Pero Él fue exaltado hasta lo sumo y ascendió, después de haber resucitado, al trono de gloria. Él fue recibido en gloria y se le dio un nombre. Y solamente en el nombre de Cristo Jesús podemos ser salvos. No en nombre de ninguna denominación, no en nombre de ningún otro santo,
no en nombre de ninguna iglesia, sino que la salvación solamente fue y es por depositar nuestra fe en la bendita obra de Cristo Jesús. Y todos aquellos que doblan sus rodillas delante de Él los abraza, los recibe, los guía, los apapacha y los bendice. Pero todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús, un día serán juzgados por Él mismo y doblarán sus rodillas delante de Él, porque su ego será derretido por Dios mismo. Pero será demasiado tarde. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día para doblar voluntariamente nuestras rodillas delante de aquel que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. A nuestro bendito Jesús adoramos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por bendecirnos por medio de su palabra. Gracias porque es más cortante que una espada y una espada de dos filos que penetra hasta partir los huesos y las coyunturas. Y nosotros, Señor, la aceptamos. Aceptamos, bendito Señor, su voluntad. Y es precisamente su voluntad la que deseamos hacer. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos. Gracias por guiarnos. Bendiga esta iglesia, Señor. Bendiga esta congregación. Lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.